Hola, soy Lourdes Montiel Peñalver, sanadora del trauma y escritora del alma, y hoy quiero contarte mi historia, porque hace unos días me encontré unos vídeos que estuve creando en octubre para trabajar mi marca personal y viendo ese vídeo, incluso derramándoseme las lágrimas por ver esa luz que a veces me cuesta ver, porque cuando sigo diciendo mi historia parece que sigo viviendo ahí, pero la realidad es que ese es mi pasado y mi historia ahora es de un caos digital, de toma de decisiones, de cómo avanzar en un mundo que ha avanzado mucho más rápido que yo, porque sí, 10 años y medio después es cuando me estoy atreviendo a dar esos pasos para volver al mundo y contar mi historia. Muchas veces me dijeron: Lourdes, cuéntame tu historia. Sin embargo, me faltaban las palabras o siempre decía: algún día lo contaré. Y quizás hoy ha llegado el momento, aunque no sea el mejor escenario, la mejor luz o, no sé, incluso el mejor outfit. No todo tiene que ser perfecto para dar el siguiente paso. Y para empezar, pues hoy he decidido hacerlo en el sofá porque me siento como más recogida y bueno, pues tener un cojín aquí me ayuda también a estar muy en el centro. Eso fue algo que en terapia me ayudó mucho y he recreado como esa sensación de seguridad para poder hablar de lo que tanto me abrumó. Y bueno, pues para empezar es como esa pregunta, ¿no? ¿Qué momento, qué acontecimiento ocurrió en mi vida para de repente estar hoy aquí delante de esta cámara? Pues yo estaba viviendo en Roma de Erasmus. Quien haya estado de Erasmus sabe que es como esa primera sensación de libertad, de salir de tu zona de confort, de lo conocido, de lo familiar y reencontrarte a ti misma o a ti mismo en otra cultura, en otro idioma, en ciudades donde gracias a Google Maps te puedes mover. Y yo allí estaba como resurgiendo de un proceso, incluso podía decir profundo, de replantearme muchas cosas el verano de antes, en relación a las amistades, en relación un poco también al sostén familiar. Y bueno, pues recuerdo estar en el Panteón y con una amiga francesa del Erasmus irnos a cenar, tomar un antipasti, como allí dicen. Incluso el camarero, tratando de ligar con nosotras, nos regaló el tiramisú y fue como el tiramisú. No sé, a mí no me gusta el café, pero fue ese acto de, no sé, de diversión, de libertad, de te dejas llevar, ¿no? Y después me despedí de mi amiga, me fui a casa de otras amigas que estaban en otro lado de Roma y fui para tomar unas pizzas, ver una película y ya está, aunque yo ya había cenado. Pero mi cuerpo empezó a sentirse raro. Empecé a tener náuseas, empecé a sentir el estómago cerrado, era como, no sé, tenía una sensación interna que algo me decía como, uff, no sé, que me habrá sentado mal la comida, pero a un nivel más interno sabía que igual estaba pasando algo aunque mi mente no lo entendiera. Entonces yo cogí y les dije a mis amigas: me voy a dormir, vosotras ver la película y mañana será otro día. Amanecí súper pronto, a las 5 o 6 de la mañana ya estaba dando vueltas, me sentía fatal y yo pensando, bueno, la cena, seguro que fue la cena. Y me fui antes a casa y cuando iba caminando por la calle, de repente vi una llamada perdida de mi madre y fue como, ¿qué ha pasado? Mi madre nunca me llama al teléfono italiano, siempre me llamaba al español que lo tenía en casa y lo cogía con wifi. Y fue como de repente era esa certeza de que lo que había estado sintiendo tenía una razón, es como ha pasado algo. Llamé a mi madre corriendo y le dije: mamá, ¿qué ha pasado? Y me dijo: Lourdes, no sé cómo, pero necesito que vuelvas a España. Su voz era diferente, me empezó a decir como una narrativa que no podía procesar y entender, que si un accidente, que si mi hermano estaba en el hospital, que era como todo muy caótico. Es como mi mente ahí fue como, pero ¿qué está pasando, no? Sin embargo, dentro de mí había una certeza que la pude expresar con palabras y le dije a mi madre: mamá, Carlos está muerto, ¿verdad? Y me dijo: sí, por favor, ven. Lo que tenía en las manos se me cayó, empecé a caminar sin rumbo y sin dirección,
en la calle donde me encontraba, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer, a dónde ir, a quién llamar. Empecé a caminar de un lado a otro, de un lado a otro, la gente pasaba alrededor mío y nadie se paraba a preguntarme si me pasaba algo, si necesitaba algo. No sé, era como yo estaba viviendo una locura que para el mundo era ajeno. Logré llamar a una amiga, no me cogió el teléfono, logré llamar a otro amigo, tampoco, y era como no sé a dónde ir. Solo sabía que tenía que volver a mi casa de Italia para coger mi DNI, para coger una maleta con lo necesario y volar. Tenía que comprar un billete de avión y gestionar tantas cosas que no podía. Entonces lo único que pude hacer fue dejar de dar rumbo, o sea, caminatas sin rumbo y caminar hacia abajo de la calle, que era una avenida súper larga, y sabía que ahí estaba el tren que me iba a dejar en mi casa. Era lo único que, más por supervivencia que por razón, me dirigí. Y entonces recibí una llamada de esta amiga y yo no podía hablarle en italiano, simplemente le hablaba en español. Carlos, mi hermano está muerto, necesito tu ayuda, necesito un avión, necesito volar. Y ella con su español latino empezó como: Lourdes, tranquila, ¿dónde estás? Voy a recogerte. Y era como: no, no puedes recogerme, estás como a 1 hora de camino, no puedo decirte ni la calle donde estoy porque no me acordaba ni del nombre de la calle, aunque casi todas las semanas me quedara en casa de esas amigas, las visitara, durmiera allí y cogiera el tren por la mañana o por la tarde. Y fue como por inercia, o sea, a veces incluso me cuestioné cómo pude, no sé, dirigirme hacia un hogar que estaba dejando ya de ser hogar. Y nos encontramos en la parada del tren donde yo vivía, que eso fue lo único que pude hacer mientras un amigo me gestionaba el tema de los vuelos. Pues cogí mi maleta súper rápido, esta amiga me llevó en coche al aeropuerto y recuerdo que yo estaba sin comer nada durante toda la mañana porque por la mañana había intentado tomarme un bocado de un cornetti, como le llaman allí a los croissants, y me empezó a doler tanto la tripa y otra vez náuseas, vómitos, y fue como: no, es que no me entra nada en el estómago. Luego entendí el porqué y me acuerdo de ir al aeropuerto y yo con un dolor de cabeza, o sea, la cabeza me iba a estallar. Y mi amiga, que también era enfermera, de hecho era mi tutora en el hospital, bueno, había sido mi tutora porque yo ya había estado rotando, pero de eso que conectamos súper bien. Y me acuerdo que me dio un paracetamol en polvos para tomármelo. Y los italianos aman el café, pues tienen un paracetamol de sabor a café. Yo odio el café, pero en ese momento me lo tomé como: necesito que este dolor disminuya. Entonces a lo que me tomo el paracetamol y voy corriendo ya para pasar el control de seguridad, tenía que sacar el ordenador, abrí la maleta y me vino una imagen que la recuerdo tan nítida que le dije a mi amiga: mi hermano no ha tenido un accidente. Y me dijo: Lu, no puede ser. Y le dije: sí, lo acabo de ver. Cerré la maleta casi temblando, pasé el control de seguridad porque casi el tránsito fue tan rápido porque en 1 hora estaba de mi casa al avión, que no me acuerdo muchas cositas de entre medias. Y cuando llegué al policía le entregué mi DNI, miró mi foto y me dijo en italiano que sonriera, que tenía una sonrisa muy bonita. Y yo le miré y le dije: no posso, no puedo, en italiano. No podía porque lo que le iba a responder, y no pude porque ni siquiera me salían ya palabras, era: no puedo porque voy a despedir a mi hermano sin vida. Y fue como: controla el llanto, tienes que seguir hacia adelante, tienes que coger ese avión, tienes que correr porque lo vas a perder y no hay otro para hoy. Entonces todo fue de repente haberme subida en el avión y estaba en el pasillo, ¿no?, sentada, y recuerdo estar las 2 horas y media de Roma a Madrid llorando, 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 llorando sin parar. Me levanté al baño porque necesitaba cargar mi número español porque no tenía batería. Incluso el azafato me dijo que era súper peligroso cargar el móvil en el baño, que me tenía que sentar, y fue como: peligroso cargar el móvil en el baño. Yo no entendía nada y era como: vale. Yo con mis lágrimas, con mi llanto desconsolado, pasaban los azafatos y nadie me preguntó: oye, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas, no sé, un pañuelo, un vaso de agua?
un acompañamiento, una compañía. Yo me sentía como si fuera ajena a todo el mundo y en un momento dado, más por necesidad de conectar con alguien que por realmente querer saber la hora, miré hacia la ventanilla y le pregunté al señor que si tenía hora y me dijo sí, miró su reloj, me dijo tal y le dije gracias y entonces ya fue como ¿estás bien? Y le dije no. Digo, voy a despedir a mi hermano en España y el señor me dijo yo perdí un hijo y me quedé así como espera, este señor tiene un dolor que yo puedo llegar a comprender el día de mañana, pero hoy no. Entonces hablamos un poco y él me habló de Dios, como Dios tiene unos planes para nosotros. Y yo en ese momento no podía pensar ni siquiera en un Dios que, no sé, que me hubiera de repente cambiado la vida sin aviso. Entonces, cuando aterricé en España, en Madrid, tenía 2 amigos allí esperándome y a un tercer amigo de mi madre que me iba a llevar hasta donde falleció mi hermano, que era en otro lugar, a 5 horas, si no recuerdo mal, de Madrid en coche. Y cuando vi a mis amigos al otro lado de la salida, recuerdo verlos y se me cayó la maleta al suelo y me dejé caer sobre sus brazos a llorar. Era como, estoy en casa, ¿no? Estoy a salvo y les pedí que no me dijeran lo que había pasado. O sea, en ese momento yo necesitaba seguir adelante y llegar hasta donde estuviera mi madre, mi hermana, donde ocurrió todo y ya entonces que me contaran lo que había pasado hasta el momento, no podía saberlo. O sea, me intenté proteger lo máximo posible. Y lo respetaron. Yo dije, no quiero saber nada, no me contéis nada. Ellos con su cara de asombro pensando como, ¿no lo sabes? Y yo, no. Entonces me monté en el coche, fui todo el camino llorando y cuando me bajé del coche, cuando llegamos, había 3 lugares a donde podía dirigirme. Había un hotel a la derecha, un bar en el centro y a la izquierda había una comisaría de policía. Y de repente me quedé así como, vale, si esto es un acertijo, no lo entiendo, ¿a dónde me tengo que dirigir? Y de repente vi a una persona conocida que estaba justo en la puerta del bar, fui hacia allí y cuando entré en el bar estaba mi padre, que llevaba un tiempo sin hablar con él, y mi tía con mi tío. Y de repente me acuerdo que mi tía se levantó, mi padre estaba como decaído, con un refresco en la mano. Y de repente vino mi tía, la primera, y me empezó a zarandear en los brazos y me dijo, Lourdes, nos han hecho lo más injusto que nos han podido hacer en la vida. Y le dije, tita, no lo entiendo. ¿Cómo no lo vas a entender? Y yo, no sé lo que ha pasado. Pero no sabes lo que ha pasado, ¿no te lo ha dicho tu madre? Y yo, no quería saberlo. Y me dijo, Lourdes, han matado a tu hermano, han matado a tu hermano. Y de repente fue como, espera, colapsé. Me empezó a faltar el aire, me empecé a ahogar y sin poder ni siquiera expresar algo con la boca, con la voz, salí del bar buscando aire y me puse a caminar, a caminar, a caminar sin rumbo por la calle. Eran las 12 de la noche cuando yo llegué allí y mi tía vino detrás y caminé, caminé, caminé hasta que de repente mis piernas dejaron de sostenerme y me senté en un pollete que encontré. Y allí sentada como si pudiera no sentir nada o como si todavía siguiera volando en ese avión y todavía no hubiera aterrizado, mi tía se sentó a mi lado y empezaron a venirme como muchos flashbacks, muchas memorias con mi hermano en ese verano, después de haber estado también un tiempo sin hablar y de haber recuperado una relación que necesitaba. Y me empecé a acordar de mi hermano, de los momentos que habíamos pasado paseando a su perra o llevándola a darle un baño con espuma y demás, ¿no? Como un lavadero de coches, pues había un lavadero de perros. Y pues no sé, ir al parque y que la perra se subiera por los toboganes, incluso de repente me acordé de un oso de peluche que mi hermano me regaló, no sé, cuando era yo adolescente, plan rollo 15, 14 o 13 años. No sé, me vino ese oso de peluche y me vino también un abrazo
que nos dimos la noche que mi hermano volvió a mi vida, 6 meses antes, y fue un abrazo de gigante en el que me sentí súper protegida, me sentí a salvo y sentí que había recuperado a mi hermano, pero de repente me lo habían quitado de nuevo y seguía sin entender nada, pero de repente miré al frente como ¿dónde estoy? Como esta es la realidad, espera, baja a tierra, vuelve del pasado aquí, y miré hacia el frente y estaba en una plazoleta. Y en esa plazoleta había gente de fiesta, era un sábado por la noche, y eran gente pues de mi edad, ¿no? Y me acuerdo de ver a unas chicas súper elegantes, ¿no? Vestidas muy guapas, con un vestido negro, lleno de lentejuelas, y yo las vi brillando. Y entonces fue como, ¿cómo alguien puede brillar tanto cuando yo me siento en la máxima oscuridad? O sea, ese brillo me pareció tan ajeno a mí que pensé que ya no volvería a brillar. Y ahí fue cuando me contrasté con la realidad, ¿no? De, wow, me ha invadido una sombra muy oscura, un dolor terrible que ni siquiera puedo sentir todavía físicamente porque estaba en shock. Cuando volví al bar, ya un poco más relajada, por lo menos me entraba el aire, con mi tía, al ratito vino mi madre y mi hermana, y cuando las vi fue como, vale, lo que ha pasado es real. Seguía sin entenderlo, pero sabía que era real. De repente mi madre había envejecido un montón de años y era como, ¿qué ha pasado? Mi hermana venía con unas fotos de mi hermano de fotos carnet y fue como, espera, ¿dónde está él? Falta él. Y él no estaba. Y entonces ahí al ratito nos fuimos al hotel y me acuerdo que mi tío fue a por las maletas al coche y fui con él. Y le dije, ¿puedo ir contigo? Me dijo, sí. Entonces cuando abrió el maletero, cogimos las maletas, le dije, Tito, ¿te puedo preguntar algo? ¿Me puedes contar lo que ha pasado? Porque no entiendo nada. Y entonces fue cuando mi tío me dijo, Lourdes, han matado a tu hermano, él estaba trabajando en un bar de portero, incluso es que era su segundo día de trabajo, y no fue como, pues, una persona le ha quitado la vida con una pistola. Y fue como, ¡fum! Lo que yo había visto cuando abrí la maleta para sacar el ordenador antes de pasar el control de seguridad, yo había visto una pistola. Mi hijo, el asesino, está detenido desde esta mañana. Y fue como, yo era la última en enterarme, incluso tiempo después supe que esa noticia, o sea, que todo había estado en la televisión, ¿no? En el noticiario, más allá de que luego salió al día siguiente en periódicos, y fue como esa historia que solo ves en las noticias o que ves en una película, se había vuelto mi realidad de repente. Y en esa realidad me sentí muy sola a nivel gigante. Sí que es verdad que cuando llegamos al pueblo donde yo me había criado, pues había una red de apoyo gigante, amigos de mi hermano, mis amigos, mucha gente conocida que fueron allí a acompañarnos en esa noche en el tanatorio. Bueno, esa noche, 3 días después fue cuando pudimos ver a mi hermano y volver a casa, aunque yo ya no sentía casa, aquel hogar que se había quedado pues en una bruma, ¿no? En mucho dolor y en mucho silencio. De hecho, pues el silencio fue algo que invadió mi hogar, mi familia, incluso mi vida. Y mis amigos intentaron ayudarme, intentaron apoyarme con el tiempo. Sin embargo, pues yo ya no era la persona que se fue a Italia. Siempre te dicen que los viajes te cambian, sin embargo este viaje no me cambió, me derrumbó, y en muchas ocasiones eché de menos a esa versión mía, ¿vale? Yo era como la chica que siempre sonríe. ¿Dónde está tu sonrisa, Lourdes? No está. Y yo me sentía culpable y me sentía mal por no poder sonreír. Sin embargo, cuando me preguntaba, Lourdes, ¿cómo estás? Yo siempre decía, bien. Y siempre me decían, tienes que ser fuerte, Lourdes, por tu madre, tienes que seguir fuerte para salir adelante. Y sí,
muchas veces fui fuerte y solo escondida, ¿no? En mi habitación era cuando me permitía derrumbarme y llorar. No tuve apoyo psicológico, tampoco tuve apoyo, no sé, terapéutico o algún, no sé, alguien que entendiera de estas cosas, ¿no? No hubo, y quizá ahora con el tiempo entiendo que, no sé, hace 11 años tampoco se hablaba del síndrome de estrés postraumático aquí en España, no es algo normal, por así decirlo. En Estados Unidos sí, o en sitios como en Latinoamérica, que a lo mejor sí que, pues eso, el uso de la pistola pues incluso es legal. Aquí en España no, y no sé, es como, ese fue mi pasado. Y han sido muchos años sanando, muchos años en los que me he encontrado perdida, muchos años en los que nada tenía sentido. Sin embargo, me refugié en la pediatría, los niños se volvieron mis maestros y ahí encontré una razón por la que levantarme por las mañanas. Yo trabajaba de noches, eso también con el tiempo me pasó factura en el sentido de que, bueno, pues cuando te ha pasado un evento traumático, que para mí el trauma no es el acontecimiento, sino que es una serie de sucesos que hay a tu alrededor, pues partiendo de la base de no haber tenido apoyo, ¿no? Sí, tus amigos lo intentan, incluso algún familiar, pero todos tenemos esas limitaciones. Incluso hace un año o 2 años me llamó uno de mis mejores amigos y me dijo: Lourdes, ¿sabes que te quiero pedir perdón? Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque ahora, 10 años más tarde, ¿no? Ya con la madurez que tengo, siento que no te dimos el apoyo que necesitabas. Y rompí a llorar porque fue como, gracias, porque aunque sean 10 años más tarde has visto mi dolor, ¿no? Ese dolor que al final he transitado, a veces acompañada con profesionales o con otras personas que han ido apareciendo en mi vida, otras veces a través de los libros he ido entendiendo y sanando muchas cosas que creí que no iba a sanar nunca. Y, pero ver que esa persona validaba esas emociones y me decía: lo siento, Lourdes, es como si el mundo entero me dijera: lo siento, porque desconfié mucho del mundo. Era como, el mundo no es un lugar seguro. De hecho, eh, una de las cosas es que como vives en alerta, incluso ir por la calle estás en tensión, porque para mí, como cualquier persona puede ser peligrosa, ¿no? Cualquier momento me puedo quitar la vida, porque qué valor tiene la vida, ¿no? Después de lo que le había ocurrido a mi hermano. Y entonces, a día de hoy, puedo hablar de esto con coherencia, porque cuando he hablado de esta historia, siempre había mucha dispersión. Incluso lo he intentado escribir en un mogollón de ocasiones en mis cuadernos, como para poder integrar y procesar esa historia y liberarme de ella y no seguir viviendo en el pasado con memorias, con sensaciones, con recuerdos, con pesadillas incluso. Ahora, a día de hoy, sí que siento esa distancia entre mi pasado y mi futuro, bueno, mi presente. ¿En qué sentido? Hoy puedo ver mi futuro. Hace unos años no veía ningún futuro para mí. Vivía tan anclada en el pasado que solo veía eso. Era como, yo puedo cambiar mi historia. Y sí, la puedo cambiar porque la he cambiado, la he transformado. A día de hoy los viajes no me han derrumbado, los viajes me han transformado. De hecho, siempre lo diré, a mí los viajes me han ayudado a sanar lo más grande, lo más profundo, porque muchas veces nos quedamos anclados en terapias y decimos: jolín, es que no avanzamos o no sanamos o estamos ahí como en ese bucle. Sin embargo, es que a veces necesitamos romper ese bucle, salir de esa historia y decir: vale, ¿qué hay ante mí? ¿Qué otras posibilidades, qué otras historias, qué otras, no sé, opciones hay que no sean de mi pasado? Y yo recuerdo que mi terapeuta una vez me dijo: Lourdes, ojalá tuviera una varita mágica para poder borrar tu dolor. Yo ese día estaba llorando lo más grande después de una sesión bastante difícil
a través del cuerpo, porque para mí la disociación, como ya he mencionado, el no sentir el cuerpo, pues era lo que me salvó. Y estos últimos, sobre todo 5 años, desde que estuve viviendo en Asia y estuve trabajando más esa parte física, pues con el yoga, con otras terapias, ¿no? Que son para estar embodiment, que es habitar tu cuerpo, fue cuando empecé a sentir el dolor, ¿no? Sin embargo, las otras veces me disociaba y él no tenía una varita mágica. Y yo tampoco la encontré por mucho que quisiera o intencionara o no sé. Igual por eso fueron mis viajes. Buscaba no esa varita mágica, pero sí esas sensaciones de borrar mi pasado. Y el pasado no se borra, el pasado se integra y se procesa. Y yo pues no habré encontrado esa varita mágica. Sin embargo, con un bolígrafo o realmente con mogollón, decenas de bolígrafos, he cambiado mi historia. ¿En qué sentido? No puedes borrar tu historia, pero sí que puedes procesarla a través de la escritura, como a mí, por ejemplo, me ha venido bien, porque me ha hecho conectar partes del cerebro, que aunque no me lo ha dicho ningún científico, yo sí que lo he sentido internamente. Hoy puedo contarte esta historia. ¿Por qué? Porque he tratado de contarla muchas veces más. Incluso ya en un libro he procesado todos esos años, ¿no? De volver a mi pasado, he vuelto a mi pasado y he ido como, venga, transitándolo. Incluso en esos momentos he tenido derrumbes y también he tenido momentos de alegría y de reírme de mí misma y de alguna anécdota porque eso también es real, eso también ha sido mi pasado. Mi pasado ha estado lleno de viajes, también ha estado lleno de vida, ha estado lleno de experiencias únicas, o sea, eso también era real. Entonces escribir esas vivencias me han ayudado también como, wow, es que la vida es un completo, no es, vale, sí, ese momento me derrumbó la vida, sí, pero es que he tenido muchísimos momentos que me han cambiado la vida para bien, que me han hecho despertar, que me han hecho transformarme, que me han hecho salir de ese bucle, de esa espiral. Y muchas veces yo misma me autosaboteo porque no veo como, no sé, mi libro se está retrasando y es como, jolín, quiero que llegue ya porque es físico, ¿no? Es lo físico, es materia. Sin embargo, cuando sanamos es todo más espiritual, es más energético y lo que es adentro es afuera. Muchas veces queremos acelerar los procesos o se nos viene un problema y tratamos de parchearlo, tratamos de correr, tomar a lo mejor los caminos rápidos, pero te das cuenta que aunque vayas rápido, la vida te va a frenar, porque la cuestión no es ir rápido, la cuestión es, vale, tengo un problema o tengo un desafío, tengo un reto ante mí. Se me han despertado muchas emociones. ¿Cómo puedo superar ese desafío? Vale, puedo cambiar el rumbo o puedo salir corriendo, pero eso es lo que muchas veces nuestro sistema hace. Lucha, huida o nos congelamos. Pero no nos estamos presentes diciéndonos no hay peligro. Y muchas veces yo me lo tengo que recordar, ¿vale? Porque el tema del emprendimiento es una incertidumbre constante, pero las ganas siempre están ahí. Y a veces tengo esas personas que me recuerdan, Lourdes, tus tiempos, tus ritmos. ¿Por qué? Porque todo esto nace desde dentro y desde dentro es cuando todo florece, ¿no? Desde un lugar que lo llegarás a disfrutar, aunque haya momentos en los que no entiendes nada, como me está pasando en estas últimas semanas, incluso es como, vale, ahora siento que no sé nada. El otro día en Instagram lo ponía, ¿no? Sócrates, que decía, no sé nada, pero hola, se convirtió en el padre de la filosofía griega, en un maestro de maestros, y a veces es que necesitamos desaprender para volver a aprender, o necesitamos darnos permiso y aceptar que no tenemos que saberlo todo para que de repente nuevas oportunidades o posibilidades ocurran ante nosotros. Yo confieso, estoy cansada de correr, estoy cansada de tratar de seguir unos ritmos que no van con mis ritmos internos y a veces intentamos presionarnos y yo misma digo, ostras, tengo que hacer, tengo. Y ayer alguien me recordó y me dijo, Lourdes, no es tener,
Dite debería porque eres muy autoexigente. Y es cierto, he sido muy autoexigente, ha sido como tengo que salir siempre, ¿no? Ha sido vivir en estado de supervivencia. Pero ahora es, vale, puedo sostener la calma. Ese realmente ha sido mi reto. Y ante un desafío o ante una emoción que se despierta, la solución no está en cambiar de dirección, ¿no? Sigue tu rumbo. Sin embargo, para mirar hacia adentro, para volver al origen de ese miedo, de ese bloqueo, de lo que sea que se haya despertado en ti. Siéntelo, date permiso a estar ahí, incluso aunque incomoda, y luego sal. Y eso es realmente lo que es sanar. Permitirte sentir, permitirte estar en la incomodidad, permitirte preguntarte de dónde viene esta sensación, cuál es su origen, porque su origen igual no es el presente y esto es solo una proyección, un reflejo. Vuelve a tu pasado, vuelve a tu infancia, vuelve a donde tengas que volver y estate presente ahí, porque tu pasado no es tu historia. Como mi pasado ahora ya no es mi historia, por eso hoy no he venido a contarte mi historia, he venido a contarte mi pasado, porque si hoy me preguntas cuál es mi historia, ¡buah!, entramos en otro lugar diferente pues mi historia ahora, a día de hoy, son mis sueños, son estar logrando pequeñitos éxitos, por así decirlo, que son ahora mismo muy personales, llegará más adelante, ¿no? Como esa parte externa, pero cuando creamos desde un lugar sentido, los tiempos no vienen de la mente, vienen del alma, y a veces incluso ni siquiera del alma, porque luego están los astros haciendo de las suyas, retándonos constantemente que si con Plutón en oposición a Marte o al Sol o bla bla bla, y es como, vale, ¿qué está ocurriendo? A veces el problema no es nosotros solos, sino que a veces los tiempos son los que son y muchas veces me han preguntado, Lourdes, ¿cuánto se tarda en sanar? No lo sé. Lo que sé es que cada decisión que tomas en tu vida te sanará, porque somos todas las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Y en muchas ocasiones he decidido seguir adelante, aun cuando nada tiene sentido. Y hoy, gracias al haber continuado aún sin sentido, estoy aquí delante de esta pantalla dándole sentido a lo que un día fue mi pasado y a lo que a día de hoy es mi historia. Y mi historia es llevar la sanación del trauma al mundo, porque yo me he vuelto el ejemplo que me hubiera gustado tener hace 10, 11 años cuando caminaba sin rumbo. A veces necesitamos saber que alguien ha transitado ese camino para saber que también hay un camino para nosotros o para nosotras. Y yo he construido mi camino paso a paso, día a día. Y cada uno podéis transitar vuestro propio camino, más allá de que podamos acompañarnos en algún momento, que nadie quiera hacer tu camino, porque ese solo puedes hacerlo tú. Así que para cerrar, hoy no traigo escrito, hoy traía mi pasado. Te quiero invitar a que te preguntes, o más que preguntarte es como hacia dónde quieres dirigir tus pasos. Si puedes elegir, y ya lo estás haciendo solo con estar escuchando este vídeo, ¿a dónde te quieres dirigir? No necesitamos planearlo todo, necesitamos tener un foco y seguir el rumbo. Aunque ese rumbo a veces sea a la deriva y los mares nos hagan dar más vueltas, pero si tú tienes un foco, dirígete a él. ¿Es importante planificar? Sí. Sin embargo, dentro de esa planificación hay que dejar que la vida nos sorprenda. Y hoy estoy hasta sorprendida yo conmigo misma de poder haber estado aquí contando mi historia. Te mando un súper abrazo y espero que de verdad empieces a transitar tu camino, porque sanar es posible.